Hoy no hemos tenido demasiado movimiento en Bitcoin, pero sí que hemos tenido algunas noticias importantes de cara a la semana que viene. Y no solo eso, sino que la estructura que planteábamos ayer se ha seguido desarrollando en todas estas últimas horas. Por lo tanto, tenemos que estar todavía pendientes porque mañana podríamos llegar a ver oportunidades operativas. Lo primero que debemos de comentar respecto a Bitcoin es que las señales que estuvimos identificando en vídeos anteriores se cumplieron por completo. Y es que estuvimos anticipando que el precio ya finalizaba esos movimientos bajistas que traíamos desde la zona de Lambo Puente, ¿vale? Para que el que no sepa qué es esta zona, es básicamente una zona de resistencia muy importante que de superarla podríamos llegar a retomar cierta tendencia alcista en el medio plazo. Pero al no haberla superado, fijaros como tuvimos un rechazo bastante importante sobre esta zona, pues todavía agregamos algo más de señales bajistas a lo que es el análisis. Fue una reacción bastante negativa para el precio de Bitcoin, aunque llevaba unas cuantas semanas intentando pues ya iniciar un movimiento para romper ese nivel. La presión vendedora ha sido lo suficientemente grande como para conseguir que no pueda seguir en esa tendencia alcista, y es por eso que hemos estado viendo en los últimos días retrocesos considerables. Además, por el camino estuvimos comentando varias estructuras distributivas, como por ejemplo esta que tuvimos por aquí, para continuar aún más con la tendencia. Pero ya decíamos que probablemente tras alcanzar esta zona operativa de los 87.615, la situación se podría calmar un poquito más. Estábamos viendo varias reacciones alcistas importantes sobre esta zona que generaban que finalizase el impulso bajista que estuvimos viendo durante los últimos días. Y ya, como os decía, era una rotación y no un cambio de tendencia de un movimiento bajista a un movimiento lateral. Pasamos de estar en tendencia a estar en equilibrio. Y ahora, dependiendo de cómo se desarrolle esa estructura, entonces ya veremos hacia dónde pretende Bitcoin iniciar su siguiente movimiento. Por el momento seguimos dentro de la estructura, seguimos en equilibrio. Ha pasado una cosa también durante las últimas horas, y es que hemos desarrollado otra estructura más, podríamos decir que un poco interna. Si os fijáis, tenemos, aquí ya hay varios niveles operativos clave. Recordemos, ¿vale? Vamos a empezar a separar esto un poquito, que tenemos por un lado la anterior zona de resistencia de la estructura mayor anterior. Hemos tenido de momento un reingreso parcial en esa estructura, lo que es preocupante para Bitcoin. En un contexto muy alcista no tendríamos que ver este tipo de situaciones. Y luego por otro lado tenemos la estructura principal que planteábamos ayer, que era esta de por aquí, con soporte sobre los 87.816 y resistencia sobre los 90.049. Ahora bien, ¿qué es lo que veíamos en estas últimas horas? Pues fijaros que hemos tenido otra pequeña estructura aquí en el corto plazo. Estructura que podríamos decir que ya se ha resuelto, pero la verdad es que el impacto ha sido bastante justito, por no decir muy escaso. Y es que fijaros que esta estructura operativa, y la vamos a poner de otro color, para que la podáis ver un poquito mejor, vamos a ponerla de amarillo, para que resalte al menos un poquito. Esta estructura operativa, si os fijáis, terminó siendo una distribución de fallo estructural. No hemos tenido en ningún momento ningún tipo de limpieza en zona de máximos y veíamos cierta presión vendedora que activaba la continuación bajista fuera del rango, que fue todo este movimiento de aquí. De hecho, vamos a hacer un poquito más de zoom también, porque quizás si estáis en móvil os estáis quedando un poquito ciegos, pero yo creo que así lo vemos todos claro. Entonces, como veis, tuvimos un movimiento bajista, pero después de este movimiento bajista rápidamente vemos intentos de reingreso en la estructura anterior. No considero que esto haya sido un movimiento de limpieza, porque fijaros que las últimas horas el contexto es de bastante incertidumbre. Entonces podríamos decir que la distribución no ha llegado demasiado lejos. Fue una distribución bastante flojilla, y esto lo que demuestra también es que seguimos viendo presión compradora en el gráfico de Bitcoin, a pesar de que estemos viendo todavía algunas señales de distribución en estructuras menores. ¿Por qué también estamos viendo esas señales de distribución? Porque fijaros dónde se ha desarrollado esa estructura de timeframes más bajos. Tenemos una zona operativa clave, que es el VWAP que tenemos por aquí, que es el semanal, donde estuvimos viendo bastante presión vendedora en las últimas ocasiones. Esto ya lo estuvimos comentando ayer y lo seguimos comentando hoy porque las señales siguen siendo evidentes. Por lo tanto, esta zona la tenemos que tener súper vigilada. Pero es que además esta zona ahora mismo tiene confluencia con la zona de resistencia de la estructura principal que vamos a trabajar durante estas últimas horas y los próximos días, si esto se llega a extender. Entonces, lo que nos encontramos es que ahora mismo, en torno a los 90.060, hay una zona de resistencia importante y fuerte. Fuerte porque hemos visto en muchas ocasiones ya rechazos sobre este nivel. Podríamos contarlos, y es que veríamos prácticamente 6 rechazos ya sobre esta zona operativa.
Entonces, si llegamos a romper esta zona, eso también debemos de considerarlo una señal importante. Entonces vamos a tener marcado este nivel de aquí como zona de resistencia clave, y si llegamos a ver durante las siguientes horas que Bitcoin es capaz de romper esta zona y consolidarlo como soporte, será una de las primeras señales alcistas que tenemos en todas estas últimas horas. Mientras Bitcoin se mantenga por debajo de esta zona de resistencia, consideraremos que la presión vendedora todavía es considerable, ya que han sido varios los intentos de un pequeño cambio de tendencia en el corto plazo y de momento el precio no ha sido capaz de hacerlo. También debemos de decir que quizás si continuamos viendo equilibrio durante las siguientes horas, recordemos que ya estamos a las puertas de llegar al fin de semana. Normalmente el viernes ya la situación se suele tranquilizar un poco y empezamos a tener los primeros escenarios de cara al fin de semana. Ahora mismo podríamos decir que todavía seguimos en un contexto de bastante equilibrio porque seguimos dentro del rango que planteamos, que era este rango que tenemos por aquí. Como veis, el precio está dentro, o sea que mientras estemos dentro del rango, a nivel operativo seguimos dentro del equilibrio. Pero si llegásemos a ver durante las siguientes horas que esto todavía sigue y que de cara al fin de semana vamos a seguir dentro de este equilibrio, creo que podríamos llegar a hacer un pequeño ajuste que no va a cambiar mucho la situación en la operativa, pero bueno, por ser un poquito más precisos con lo que sería la estructura. Considero que quizás en esa situación sería más interesante extender un poquito más la estructura y tener en cuenta estas zonas de máximos y mínimos, que básicamente fue esa reacción de giro en V que comentábamos ayer, que demostraba fortaleza, pero que luego posteriormente no se ha visto representada en el gráfico más allá que en el propio giro. Entonces, de momento vamos a dejar la estructura de esta forma. Sí que recordemos que en nuestra operativa pues debemos de tener presentes estos extremos también, porque son zonas sobre las que se va a ir acumulando liquidez, tanto debajo de este mínimo de los 87.225 como por encima de este máximo en torno a los 90.535. Así que esas zonas, aunque no las tenga marcadas, las tenemos que recordar. Y ahora mismo también en timeframes superiores recordemos que Bitcoin está intentando reingresar en una dinámica alcista que mantenía en timeframes altos, pero en el corto plazo. No sé si me explico. Fijaros que en el gráfico diario hemos tenido toda esta dinámica alcista recientemente, una dinámica en la que se estaba viendo ya bastante presión vendedora y cierta incapacidad del precio por volver a visitar la parte alta de la dinámica, lo que sería una señal de fortaleza. Todo esto debido a que tenemos nuestra famosa zona del Lambo Puente, esta resistencia clave que tenemos sobre los 95.300, que ha impedido que el precio pueda subir. Y lo que decíamos en los últimos días era que el precio se encontraba rompiendo esta zona, este nivel de soporte. De consolidar el reingreso sería un primer paso muy importante para poder, por lo menos, intentar volver a atacar la zona del Lambo Puente. Ya no te digo superarla, te digo volver a atacarla, porque si llegamos a consolidar la ruptura de esta zona operativa, ahí es donde probablemente tendremos un ataque más fuerte a la zona de, podríamos decir, soporte de la estructura anterior, que sería sobre la zona media de esta estructura, ¿vale? Para el que no sepa qué estructura es esta que teníamos por aquí. Pero yo pienso que en ese ataque ya conseguiríamos romper este soporte. Ahora mismo estamos aguantando y por eso la estructura que estamos trabajando en las últimas horas es esta que tenemos por aquí. Pero si llegamos a ver una ruptura de esta zona de soporte y ruptura importante, ahí yo creo que ya la caída sería inminente. O sea, sería una caída probablemente muy rápida, por lo menos a los 88.487, pero no me sorprendería nada que eso se pueda llegar a prolongar incluso bastante más, ¿vale? Ya no hablamos de solo los 80.593, que sería como el siguiente objetivo, sino que ya pienso que podríamos perfectamente continuar un poco con esa tendencia bajista que tuvimos en escenarios de largo plazo. ¿A qué tendencia bajista hago referencia? Pues muy sencillo, a la que generó, o mejor dicho, a la que vino de esta distribución que veis por aquí, todo este movimiento bajista. La ruptura de esta zona podría implicar una continuación de este movimiento. ¿Hasta dónde? Pues bueno, ahí tenemos varios objetivos, pero tendremos que ir analizando la reacción del precio a estos una vez pues alcancemos esas zonas. ¿Cuándo se podría llegar a activar ese escenario? Lo dicho, cuando veamos ruptura y consolidación clara de esta zona de soporte como resistencia. Si vemos ruptura y consolidación, nos vamos para abajo. Pero si logramos mantenernos por aquí encima, es una primera victoria para Bitcoin. Una primera victoria en el corto plazo que luego debería resolverse con una acumulación sobre la estructura que estamos trabajando para por lo menos intentar volver a atacar la zona del Lambo Puente.
Por el camino, claramente tendremos zonas de resistencia, como por ejemplo el VWAP mensual que tenemos aquí en los 92.300, pero como veis ahora mismo la situación está bastante peligrosa. Se puede complicar mucho todavía el contexto de Bitcoin en el corto, medio y largo plazo, porque al final va a ser como un efecto dominó. Si terminamos viendo una distribución aquí, romperemos niveles de soporte importantes en gráficos de timeframes superiores y por lo tanto eso va a generar una reacción bajista cada vez más grande, porque al final ya venimos un poco de ese inicio de lo que podría ser una corrección mayor. Tras este rechazo, ese era como el primer paso que debíamos dar. El siguiente paso pues fue alcanzar y atacar esta zona de soporte, y si terminamos confirmando esta ruptura, la caída puede ser inminente. De momento, tranquilidad, ¿vale? Vamos a prestarle atención a la estructura, porque si logramos ver señales de acumulación, todo puede quedar en un susto, pero no nos durmamos. Y esto es importante, porque hay mucha gente que ya se emocionaba con estos movimientos alcistas recientes y ya daban por hecho que íbamos a ver una continuación alcista de aquí a máximos históricos. Y puede llegar a suceder siempre y cuando comencemos a ver señales de fortaleza. Ya sabemos que en los últimos días fortaleza concretamente no hemos visto. De momento tampoco estamos viendo fortaleza, estamos viendo cómo las ventas siguen y siguen con bastante fuerza, sobre todo en esta zona de resistencia. Pero si empezamos a ver señales alcistas, entonces cada vez será más probable, como es lógico, que el precio pueda volver a intentar atacar zonas de resistencia clave como esa zona del Lambo Puente. Y no nos durmamos, porque estoy viendo que en general el mercado está muy dormido. Y esto lo he dicho 1000 veces y lo seguiré diciendo otras 1000. Cuando vemos que no hay interés en el mercado cripto es cuando llegan las mejores oportunidades. Y si, por ejemplo, dejas de prestarle atención al mercado, dejando de ver el gráfico, dejando de ver análisis, dejándolo todo de lado, probablemente la próxima vez que vuelvas al mercado ya será tarde. Así que, por favor, bueno, más que por favor, hazte un favor a ti y sigue ahora en el mercado, sigue prestando la atención, porque en cualquier momento Bitcoin va a dar la sorpresa y el que no esté pendiente se va a perder las oportunidades. Yo ya sabéis que soy trader, que yo voy a aprovechar tanto si sube como si baja, pero sé que hay mucha gente que está esperando a que esto cambie, y cuanto menos interés haya y más abajo estemos, más probable es que Bitcoin pueda tener ese cambio de tendencia. Y ya os digo que la gente se enterará de que hemos tenido ese cambio de tendencia cuando ya estemos en zonas de máximos históricos. Y es que, a ver, se compra cuando el precio cae, no cuando el precio sube. Cuando ya el precio esté otra vez en máximos históricos, y ojo, no estoy diciendo que vaya a suceder ya, no me malinterpretéis, simplemente os digo que por lo general hemos visto muchas situaciones de ese estilo, pero cuando estamos viendo que el precio cae es cuando hay que plantearse compras. No planteemos compras cuando retomemos máximos históricos. Si quieres buscar más seguridad para tendencias de largo plazo, pues mira, puede ser, ¿vale? Entonces, si vemos ruptura y consolidación de máximos, podríamos incorporarnos en una continuación de ese movimiento alcista, pero yo entiendo que hay mucha gente que lo único que quiere hacer es comprar, acumular y holdear, y por lo tanto los mejores puntos de entrada es cuando tenemos correcciones considerables en el mercado. ¿Qué es una corrección considerable? Pues bueno, yo eso ya lo dejo al criterio de cada uno de vosotros, pero desde mi punto de vista y viendo las correcciones recientes, fijaros que en esta corrección que tuvimos fue una caída de un 32% y el precio comenzó a subir. Tuvimos aquí una caída de un 31% y el precio comenzó a subir. Ya llevamos desde máximos históricos una corrección de un 35% y aunque no subiese de golpe, ya estás comprando con un 35% de descuento respecto a la gente que estuvo comprando en zona de máximos históricos, que para el que se le haya olvidado, en esta zona había muchísima gente alcista, en esta zona había muchísima gente que proyectaba niveles operativos muchísimos más altos y todo el mundo quería comprar, todo el mundo se lamentaba y decían, joe, ¿por qué no habré comprado en la anterior caída? Imagínate que aquí terminamos viendo acumulación. No digo que esté sucediendo porque de hecho las señales, como os he dicho, todavía son malas. Pero si esto cambia mucho en los próximos días o en las próximas semanas, mejor dicho, quizás vemos una acumulación que de repente sorprende a todo el mundo, nos lleva a máximos y que estuviste aquí sin hacer absolutamente nada desde mediados de noviembre. Que ya llevamos mucho tiempo. ¿Que el precio puede seguir cayendo?
pues incluso ahora mismo esta es la situación más probable. Pero no digo que tengas que comprar todo absolutamente aquí. Digo que puede ser una buena zona para empezar a acumular, porque tú puedes acumular un poquito aquí, puedes acumular un poquito aquí, puedes acumular un poquito aquí, y luego cuando el precio de repente haga suelo y empieza a girar, pues habrás tenido un promedio mucho mejor que el de mucha gente que probablemente estuvo acumulando durante los movimientos alcistas previos. Para mí esa es la estrategia más lógica para el que quiere comprar y holdear, no intentar cazar el mínimo. Cuando ya tenemos correcciones considerables, pienso que es buen momento para empezar a acumular. ¿Hasta dónde? Pues hasta que veamos una zona de suelo clara. De momento hemos tenido una parada en el precio, es un primer paso, pero las señales que estamos viendo en los últimos días de momento no están siendo los ideales para ver una continuación del movimiento alcista, cambio de tendencia y retomar máximos históricos. No, de momento las últimas señales son peligrosas, pero la cosa puede cambiar muy rápido. Entonces, por eso también os digo que no nos durmamos. Si de repente empezamos a ver señales alcistas, Bitcoin puede explotar y que ya te hayas quedado fuera. Las cosas como son. Ahora, que cada uno saque las conclusiones que considere de esta reflexión que os dejo, porque al final solamente es mi opinión y es lo que yo he aprendido después de muchísimos años ya en este sector. Que para el que no lo sepa, yo llevo siguiendo Bitcoin desde 2017. ¿Lo conozco de antes? Sí, pero 100% todos los días viendo qué está haciendo Bitcoin desde 2017. Que con la tontería son casi 10 años ya. Y la verdad es que poquito más que comentar. Hoy os he soltado una turra importante, pero bueno, si os gustan este tipo de reflexiones, pues como siempre, se agradece si lo ponéis por los comentarios, si dejáis un like, etc. Pero hoy la cosa no termina aquí. Voy a seguir dándoos la tabarra y es que hoy teníamos noticias importantes, como os decía, sobre todo de cara a la semana que viene. ¿Qué tenemos la semana que viene? La decisión de los tipos de interés. Hay un consenso bastante claro desde hace semanas, lo hemos estado comentando en muchas ocasiones, pero hoy hemos tenido datos que refuerzan aún más que la decisión de cara a la semana que viene probablemente va a ser de que no haya cambios. Ahora mismo Polymarket le da un 98% de probabilidad. ¿Vale? O sea, está bastante claro. Algo raro tiene que pasar para que de repente esto cambie de golpe. ¿Y qué ha pasado hoy? ¿Vale? ¿Qué noticias hemos tenido? Pues bueno, vamos a ir analizando los datos más importantes. El primero, el PIB. Hemos tenido un 4,4% y el mercado esperaba un 4,3%. El anterior dato fue 3,8%. La economía está creciendo más rápido de lo que se espera. ¿Y qué significa esto? Pues básicamente que la economía estadounidense sigue fuerte. Esto pues le puede quitar cierta presión a la Fed para bajar tipos, porque si la economía va bien, no hay urgencia de estimularla. Pero claramente esta es una situación mala para Bitcoin, porque al final nos gustaría que hubiese precisamente esos estímulos, que se imprima, que bueno, el capital vaya fluyendo hacia activos de riesgo como Bitcoin, y claramente para los que esperan recortes agresivos, pues estos datos no son buenos, porque probablemente la Fed lo toma como que la economía no necesita estímulos y por lo tanto los tipos se pueden mantener como están. Ya sabemos que Trump tiene unas ganas bestiales de bajar los tipos de interés, quiere estimular la economía por completo, pero de momento todavía en el trono sigue quien está y de cara a esta decisión no va a cambiar probablemente la proyección que ya se está dando. Luego tuvimos peticiones de subsidio por desempleo. Hemos tenido 200.000, se esperaban 209.000 y anteriormente tuvimos 199.000. Hay menos gente pidiendo subsidio de lo que se esperaba. Y esto confirma un mercado laboral sólido. La Fed, al final, recordad que tiene ahora mismo como dos objetivos en mente: controlar la inflación por un lado y luego por otro tener el empleo también bastante saludable. Con el empleo así de fuerte puede enfocarse en la inflación. Por lo tanto, tenemos aún menos incentivos para que bajen tipos de interés. Eso refuerza la misma opción que comentaba antes, que no va a haber cambios. Y luego ya, por último, tenemos los datos del PCE subyacente, que es uno de los indicadores favoritos de la Fed para medir la inflación. En este caso se cumple la previsión, pasando del 2,7% anterior al 2,8%. De momento, la inflación está un poco estancada y no está bajando como quizás le gustaría a la Fed, porque recordemos que al final el objetivo sigue siendo el 2% y todavía estamos 8 décimas por encima de este. Puede que no parezca
pues que la diferencia sea muy grande, pero sí que es lo suficiente como para que mantengan los tipos de interés. Así que, como veis, todos los datos apuntan a lo mismo, ¿vale? O sea, no hay grandes novedades, pero es importante también que entendamos el porqué de esa decisión de la semana que viene. Y ojo a este dato que tenemos por aquí, porque ayer los ETFs al contado de Estados Unidos vendieron 8.020 bitcoins por un total de aproximadamente 708 millones de dólares en ventas. Es la mayor venta que hemos tenido desde que comenzábamos el año. Y venga, vamos a pasar a revisar otras herramientas, pero antes tengo una noticia muy importante, y es que en el grupo de Telegram hemos mejorado los algoritmos para calcular los niveles de liquidaciones y por lo tanto hemos mejorado la herramienta de liquidaciones que manda reportes todas las horas de cómo están las liquidaciones de Bitcoin. O sea, fijaros que ya tenemos la versión nueva disponible, es esta que veis por pantalla, una versión también bastante más limpia que la anterior, y fijaros cuál es la situación actual. Esta información la vamos a dejar exclusivamente para los miembros del grupo de Telegram, que por cierto, si quieres acceder, recuerda que en la descripción del vídeo tienes el enlace para acceder al grupo VIP. Ya tenemos esta actualización lanzada y el siguiente paso es también actualizar el bot que saca los mapas de liquidaciones de las criptomonedas que vosotros pidáis. Ya sabéis que además de las que tenemos aquí de Bitcoin, luego podéis pedirle al bot, por ejemplo, liquidaciones de XRP. Pues también vamos a mejorar el algoritmo, ¿vale? Utilizando lo mismo que hemos desarrollado aquí, pero para esa herramienta, ¿vale? Para ese bot. Esa actualización todavía no la hemos lanzado porque tenemos que hacer algunos cambios, pero en breves la anunciaremos. Así que cuando tengamos esa actualización va a ser una auténtica locura. O sea, tendréis mapas de liquidaciones bestiales de forma gratuita dentro del grupo VIP. Así que si no estás dentro, no sé qué estás esperando, porque estas no son todas las novedades. Vendrán más y cada día tendremos mejor información, mejores herramientas y en general será un grupo mejor. Así que, ¿a qué esperas a entrar? Pero nosotros vamos a seguir revisando por aquí un poco las dos herramientas que solemos utilizar, tanto Trading Different como de Kingfisher, aunque yo os digo que esos mapas de liquidaciones de Telegram son una auténtica barbaridad. O sea, hemos conseguido un resultado bestial. Comprobadlo vosotros mismos utilizándolos en el día a día. Como veis, la situación no está cambiando mucho. Al final, cuando estamos en un movimiento lateral, lo único que hace es cada vez haber más liquidez en los niveles donde ya veíamos liquidaciones. Y fijaros que sobre todo tenemos esta zona en torno a los 86.228. Os lo marco porque luego la gente se me enfada, aunque ya he dicho la cifra, pero bueno, aquí tenemos la zona en la que más liquidez hay. Zona de shorts, pues no vemos tanta liquidez, todavía más en zona de longs y de hecho, como veis, en mapas de corto plazo más de lo mismo. Liquidez sobre los 86.542. En The Kingfisher, como veis, la situación se ha quedado bastante limpia. Podríamos decir que hay algo más de liquidez en zona de longs, en zona de shorts, perdón, cerca del precio sobre los 90.596 y en torno a los 95.345. Y en mapas de corto plazo destacamos la zona de los 88.720, pero como veis hay liquidez en ambos lados, pero ese sería el pico con más liquidaciones. En Ethereum hemos visto cómo el precio vuelve a reingresar en esa estructura que planteábamos, no consiguió mantenerse por encima de esta zona de resistencia de los $3.000, así que bueno, seguimos con la misma dinámica. Aquí sí que me da más la sensación de que tendremos que hacer un ajuste para el fin de semana, porque me da más pinta de que el precio va a desarrollar una estructura así, pero que sea la acción del precio la que nos confirme mañana si efectivamente esta será la estructura. De momento vamos a mantener estos niveles porque también es cierto que se han respetado bastante durante las últimas horas, como veis, tanto la zona del soporte como la zona de resistencia, así que nada, veremos a ver si el equilibrio continúa para mañana, igual que en Bitcoin, para pues plantear ese cambio en la estructura. En los mapas de liquidaciones de Ethereum ya comentábamos ayer cómo tuvimos una gran limpieza sobre los 2.882, por el momento, aunque se ha cargado un poquito más la zona de longs hasta los 2.834, no hay tanta liquidez como la que había antes. Tendríamos que bajar bastante más hasta los 2.716, como veis por aquí, vamos a poner por aquí los precios desde aquí hasta aquí, para que, bueno, encontremos pues cifras similares a las que veíamos durante, bueno, igual que en este otro nivel, donde había también bastante liquidez. Y liquidez de corto plazo, pues no hay nada prácticamente cerca del precio. En The Kingfisher vemos liquidez en los 3.018, en los 3.106 y en los 3.278. Y en mapas de corto plazo desde los 2.998 hasta los 3.020. En el SP500 no sé qué decir. La verdad es que los análisis en el SP500 son la leche. Tengo ganas de que lo metan en algún momento en Bitunix para poder operarlo también con vosotros. Pero bueno, como veis, de momento volviendo a retestear esta zona que comentamos que podría ser un objetivo después del rebote alcista que vimos sobre otro objetivo anterior que había en los 6.847. Sí que es cierto que frena ese movimiento alcista, ya no lleva tanta agresividad,
agresividad, pero si logramos ese reingreso sería una señal bastante positiva para el SP500. De momento, bueno, viendo que hizo suelo sobre esta zona operativa y atacando nuevas zonas de resistencia, intentando recuperar esa fortaleza que tenía anteriormente. Poco más, o sea, de momento no hay mucho más que comentar. Si tuviésemos un rechazo sobre esta zona, sí que esperaríamos otra vez que volviese a intentar recuperar equilibrio sobre los 6.850, pero para eso pues primero tenemos que ver cómo termina la reacción del precio sobre esta zona. Y XRP y Solana, pues bueno, un poquito parecido, ¿vale? Mucho ruido en general, podríamos decir que también tenemos una estructura sobre estos niveles, pero no me gusta tanto. La operativa en XRP la vamos a dejar un poquito de lado, está bastante fea la cosa, de momento aguantando en torno a los 1,9092, que sería la zona media de esa estructura anterior. Veíamos como no ha conseguido consolidar la zona del VWAP como un soporte, y eso sí que sería algo negativo, y que bueno, además bueno, luego lo podríamos decir que ha terminado consolidando como una resistencia. No es una consolidación muy clara, pero como veis tenemos cierta incapacidad del precio por posicionarse otra vez por encima de esta zona. Así que de momento, ¿podremos plantear alguna estructura de este estilo para el fin de semana? Sí, pero es un poco fea, ¿vale? Las cosas como son. Veremos a ver la situación cómo evoluciona. De momento, Solana, podríamos decir que tiene quizás una situación un poquito más clara. Podríamos poner una estructura de este estilo, yo pienso, para el fin de semana, con resistencia sobre los 131,21 y soporte sobre los 124,70. Aquí, como veis, el VWAP semanal también actúa como una resistencia fuerte, en torno a los 130,44. Y por el momento igual, dentro del equilibrio, no hay mucho más que añadir.